este nombre aquí. Bueno, En lo... ya estoy grabando. No. Saqué lo mejor que quedó grabado. Sí. El dedo chiquito salió del podcast. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este podcast sin nombre todavía, porque estamos haciendo una dinámica en las historias de Instagram que le dijimos a la gente que básicamente nos ayudaran porque tenemos algunas opciones, Claro. pero no nos terminan de convencer. Por aquí me presento, Elías Rodríguez. Y Ricardo se queda por acá. Y hemos decidido comenzar a hacer este podcast para, bueno, básicamente para hablar un poco sobre el mundo 4x4, nuestras experiencias, algunos temas de accesorios, vivencias, historias y... Lugares que visitar. Hay mucha Sí. tela que cortar en este mundo de 4x4 y Overland. Sí, entonces, bueno, estamos iniciando y principalmente en este video que es el capítulo 0, que este lo denominamos Capítulo piloto. el capítulo piloto, el capítulo 0. Vamos a hablar un poco, muy brevemente, sobre nosotros para que nos conozcan y bueno, y dar inicio, ¿no? a estos episodios que vienen. ¿Y por qué sobre nosotros? Porque sencillamente muchas personas a lo mejor nos conocen, pero mucha gente no. Entonces, para aquellas personas que no conozcan quién es Elías, quién es Ricardo, se enteren un poco de dónde venimos, qué hacemos, qué hemos hecho y digan, bueno, quiénes son estos dos locos que están hablando acá. Tal cual. Mira, cuéntame, Ricardo, ¿cuándo comenzó tu pasión por el 4x4? Miércoles. Mira, de verdad que decirte una fecha exacta o un año exacto o qué edad tenía es difícil, pero recuerdo fotos mías, incluso mi papá tenía una Wagoneer del año 80, un motor 360, un 8 cilindros brutal, Una bestialidad. una bestialidad que lo acelerabas y te pegaba al asiento. Y hacíamos muchos viajes en Venezuela. De hecho, en mi familia, mi padrino también tenía una Wagoneer, otro tío también, habían 4 Wagoneer en la familia y Ok. viajábamos muchísimo por Venezuela y eso, y de verdad que yo creo que esa pasión nació prácticamente desde que tengo uso de razón, heredado de eso. Tanto mis primos como yo crecimos en ese ambiente, aunque creo que fui el único que salió rustiquero o jeepero Exacto. de esa experiencia. Bueno, fíjate que mi papá nunca tuvo camioneta, Ujú. no le gustaba. Nosotros íbamos a una represa a pescar en un Toyota Sky. Ok, Era una maravilla ese auto. Y bueno, eh, nunca tuve esa noción del tema de camioneta y de rustiqueo, del claro, jeepeo, etcétera. Pero fíjate, o sea, salí así, claro. como Es que tú dices. incluso, mira, me hiciste recordar, por ejemplo, cuando estabas diciendo ahorita lo de ir a pescar así. Nosotros fuimos, ese viaje lo recuerdo mucho, no me acuerdo qué edad tendría, yo creo que, no sé, 10 años, una cosa así. Fuimos a Puerto Maya. Ok. Puerto Cruz, Puerto Maya, pero estaban apenas construyendo esa carretera. Y mi papá y mi padrino Franklin agarraron y no, vámonos en las camionetas, vamos a meternos por la ruta A nueva. inventar. No tenía asfalto ni nada todavía para ese momento. Vamos a inventar, vamos a ver si llegamos. Y nos metimos por esa ruta. Me acuerdo que las vagonías, no sé si te acuerdas que tenían el cuadratrack acá abajo, que Sí, cuando lo alaba sonaba. Era horrible. Y ahí le activabas la mocha o el 4 la low, reductora. la reductora. Y eso fue una ruta increíble, lo que yo recuerdo. Ok. Y lo que, Y una de las llegaron. cosas, no pudimos llegar porque justamente como estaba todavía en construcción, Ok. había una parte que había unos árboles caídos y no Ah, teníamos sierra ni nada para cortarlos. Y bueno, ya hasta ahí llegamos, media vuelta para atrás y nos tardamos muchísimo en llegar a ese punto. y se quedaron en Chichiriviche la costa. En Chichiriche, la costa. Sí. Bien, bien. Entonces fue una ruta súper sabrosa, pero que bueno, como todo en este mundo de 4x4, a veces te vas a una ruta y lamentablemente no puedes llegar al Exacto. destino porque se complica la ruta por alguna cuestión y bueno, listo, no puedes hacer nada. Bueno, fíjate que en mi caso, claro, yo después de haber tenido esta experiencia con mi papá pescando esto, lo otro, en el interior, lo que llamamos el interior del país en Venezuela, lo que aquí serían las regiones, en Chile.
Eh, o sea, ahí como que empezó, como que surgió mi amor por el tema de viajes, como de estar en contacto con la naturaleza y todo el Claro. tema. Nosotros siendo de Caracas, de la Ujú. capital, que no teníamos como que mucho contacto con naturaleza viviendo en la Claro. capital, pero bueno, esa fue mi primera aproximación a este mundo outdoor, por llamarlo de alguna manera. Que bueno, que luego fue creciendo un poco el amor por eso. Y cuando entré a la universidad, que me compré mi primera camioneta, ahí empecé a viajar yo, pero más de un plan de amigos. Como que Ok. vámonos una Semana Santa, entonces yo coordinaba el viaje de Semana Santa. Y era de Semana Santa en Semana Santa, o sea, tenía que esperar un Claro, un año. año completo hasta hacerlo de nuevo. Esa fue la dinámica que hice en ese momento hasta que dije, bueno, pero vamos a empezar a viajar más a menudo, pues, o sea, un fin de semana, vámonos a un sitio más cerca y tal. Y yo fui el único de mis amigos de ese momento que se quedó pegado en el tema De cuatro por del cuatro 4x4. ¿Pero por qué? Porque yo estudiaba comunicación social y yo empecé a vincularlo a mi trabajo. Claro. Entonces, bueno, y de ahí Y ahí, fue. de hecho, ahí tocaste un punto interesante porque a veces mucha gente dice, tú haces cuatro por cuatro y tal, y te dedicas a esto, y qué estudiaste, y qué haces, y no sé qué. Entonces, fíjate, comunicador social metido en el mundo de cuatro por cuatro. Además, dentro de la carrera de comunicación, ves fotografía, Exacto. hiciste curso de fotografía por fuera, y Sí, eso también uno lo va como uniendo al tema de los viajes cuatro por cuatro por lo que tú decías de la naturaleza. A mí, por claro. ejemplo, yo también estudié fotografía en algún momento y el tipo de fotos que más me gusta hacer, más que personas, retratos, todo el cuento que también lo hice en algún momento, es naturaleza. Entonces El le paisaje, saco tal. full provecho cuando salgo de viaje, bueno, aprovecho a hacer fotos, no sé qué, y es una nota, pues, justamente irte por ahí en eso. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y le vas dando un sentido a los viajes también, Claro, porque no es nada más llegar a un sitio y entonces hacer un asado, una parrilla, tómate una cerveza, echar broma con los amigos, sino que ya yo me iba, como que yo me aislaba un poco del grupo y sí, compartí y todo, pero ya yo me iba y iba creando como mis rutinas, iba a tomar fotos, hacía videos y bueno, de ahí nació el proyecto que tengo, de Venezolano en un venezolano en un viaje, viaje. que en principio fue Venezuela en un viaje y cuando emigré a Chile se convirtió en Venezolano en un viaje. Así que es lo que te digo, uno le da un sentido Claro, claro. a los viajes. Y en tu caso también bueno, tú no tenías fotógrafo en ruta cuando estabas en No, Venezuela. yo tenía, o sea, tuve una cuenta que era Risequera Foto, foto en inglés, y la dediqué más que todo a los retratos, igual algunos temas, o sea, algunas fotos de paisaje y eso, pero más que todo a retratos porque fue justamente cuando estaba estudiando fotografía. Yo Claro, estudié en un inicio de ingeniería de sistemas, imagínate. Nada que ver con sí. este tema. Bueno, pero tú sabes que los mejores fotógrafos siempre son que si odontólogos, arquitectos, Exacto. abogados. ¿Por qué? Porque yo he visto en la fotografía que esas personas entran al mundo de la fotografía sin buscar un sustento, es Sí. sencillamente porque les Por apasiona. pasión, claro. Entonces no tienes esa carga encima de que lo tengo que hacer bien porque tengo que ganar dinero, Ujú. sino que sencillamente este es mi escape. Y Claro. esta es mi pasión. Entonces tú trabajas de médico todo el día y llegas a tu casa y te dedicas a la fotografía. Y esos son los fotógrafos que normalmente yo he visto que tienen como que más Claro. impacto a nivel mundial, pues. Sí, sí. Hace poco conocí un fotógrafo, de hecho, que me dejó loco. O sea, un señor mayor que fue al trabajo a preguntar por unos equipamientos para la camioneta. Y cuando me dijo el nombre y el correo electrónico, yo miércoles lo busqué por Instagram, un poco stalker, buscándolo en redes a ver quién Típico, era. Y cuando vi las fotos, increíbles, fotos de sí, viajes, pero brutales, brutales, brutales. Y el tipo, bueno, también es como que una carrera que nada que ver, como dices tú. Pero sí, bueno, y yéndome un poco a esos inicios que dices de cuándo tuviste ya tu primer cuatro por cuatro, si mal no recuerdo en tu historia, no lo mencionaste ahora, pero fue como en el 2007, ¿no? 2007, sí. 2007. Casualmente, en este caso, yo inicié en el mismo año, me estaba Por tu graduando cuenta, porque por mi ya cuenta, teníamos muchos años recorriendo claro, Venezuela con nuestra con familia. nuestra familia, con mis padres y eso. Pero ya por mi cuenta, o sea, mi primer vehículo cuatro por cuatro en el 2007, año que me estaba graduando de la universidad,
Y bueno, reuniendo, sacando préstamos por aquí, préstamos por allá. Bien. Me compré la primera camioneta, fue una Cherokee, una Quijota del año 95. Y en esa, bueno, el primer club al que pertenecí 4x4 y empecé a hacer amigos, que eso es otra cosa que me gusta del 4x4, que de verdad haces una red de amistad con mucha gente del Exacto. mismo mundo 4x4. Y te los consigues en ruta y se saludan aunque no se conozcan, etcétera. Y de verdad que se crea una dinámica de amistad, de compañerismo, de Sí. muchas cosas muy, muy, muy buenas. Y ahí empecé, no con viajes de Semana Santa en Semana Santa, era más de fines de semana, viajes más cortos. En Venezuela, a diferencia en Chile, puedes ir prácticamente a cualquier lugar en 4 o 5 horas en promedio. Sí. Vas a Guárico, vas a Barinas, vas a no sé dónde. Y Bueno, ambientes, Barinas es un poco más lejos. distintos. Porque Claro. aquí tienes el centro, Santiago, y luego tienes el sur, que es muy distinto al norte, y el norte, que es muy distinto al sur, pero para llegar al sur Tienes tienes que que rodar rodar mucho, claro. de 5 o 6 horas en adelante, y el norte más todavía. O sea, Sí, sí, entonces, es el tema que lo que dificulta a veces los viajes acá es que la geografía de Chile, o sea, es muy largo el país, es muy extenso y claro, cada viaje necesita recorrer cualquier cantidad de kilómetros para llegar a un lugar. Eso nos favoreció mucho, creo yo, a nosotros en el inicio porque uno hacía una ruta un fin de semana, yo me iba el viernes en la noche, exacto. amanecías ya 4 o 5 de la mañana, ya estabas en el lugar, disfrutabas todo el fin de semana y el domingo en la tarde estabas recogiendo y darle otra vez para el trabajo el lunes. Tal cual, con la camioneta Entonces, toda llena de barro. toda llena de barro la camioneta por una semana hasta el fin de semana siguiente para poder lavarla y uno luciendo la camioneta Yo llena me de barro en acuerdo la que yo en ciudad. la universidad no la lavaba y llegaba así malote pues a la universidad con la camioneta toda destruida, Claro, llena de uno se barro. sentía como, ibas por la autopista y todo el mundo volteaba a Mira, verte y mira, mira. mira la camioneta toda embarrada, ¿dónde se habrá metido? Y pregunta típica, o sea, a veces estabas en la autopista en tráfico y se te para un carro al lado y mira, ¿y dónde estás? Que te quedó la camioneta así. Y uno agrandado, uno decía, no, estaba en tal ruta que es complicada. Bueno, sabes que yo tengo un primo, mi primo hermano, mi único primo hermano por lado de mamá, y él es 5 años mayor que yo. Y bueno, claro, obviamente él tenía las camionetas mucho mejores que las mías en ese momento y todo el tema. Y Ya él tenía se más iba, recorrido. claro, él se iba de viaje y claro, como tenía que ir a trabajar el lunes, no le daba chance de ir a llevar la camioneta a lavar, entonces se la daba a mi madrina, a su mamá, para que fuera. Entonces imagínate tú, una señora montada en una serie 90 en una Merú, toda pero destruida y hasta el tope de barro, y llegaba esa señora al autolavado con esa camioneta altísima y súper Y la equipada, verían como que esta full de barro. ¿Y señora. esta señora qué es? De verdad, o sea, y ella se metía en el papel, sí, vale, no, es que fui Es que el fin de semana a un es viaje. poco común ver, de por sí es poco común ver mujeres manejando 4x4, cada vez hay más, pero Sí, antes era mucho menos común, no sé por qué, quizás un tema de gustos y ya, sí. porque no es algo de que, o sea, no es un tema de machismo ni nada por el estilo, sino yo creo que era un tema de gusto, No, y simplemente. ahora hay grupos, en Sí, Venezuela yo conozco varios grupos y aquí también. y viajan puras mujeres, no Ujú. viajan hombres. O sea, no es que no les permitan viajar a los hombres, pero es que O sencillamente van de somos copiloto. eso, somos un grupo de mujeres y ya, Claro, o sea, son puras pilotos puras pilotos. mujeres que van, y si va un copiloto hombre, buenísimo, pero en su mayoría es pura mujer. Correcto. Entonces, bueno, la experiencia yo creo que tenemos es más o menos nació al mismo tiempo, eso es algo que nos define. Y bueno, si te pones a ver hacia atrás, ¿cuántos son? 20, No, 18 años, 17 17 años, años, 17 años. bastante. 17 años, un recorrido largo. Yo siempre digo, y ese va a ser un tema que vamos a hablar en otro capítulo, ya cuando entremos a los capítulos formales. Pero no necesariamente la cantidad de años te definen la experiencia que tenga una persona en el rubro que sea. Ah, no, Porque claro. a lo mejor yo puedo tener 17 años desde que manejé mi primer 4x4, pero tuve un vacío de, no sé, de 5 años que no lo hice, O no viajabas tanto. o viajaba muy Sí, poco, o viajaba a rutas muy suaves, no usé nunca un accesorio de recuperación, etcétera. Como puede haber una persona que a lo mejor tiene, no sé, 3 años de experiencia, pero pero le viajaba ha todos dado los con fines de todo. semana, Sí, o se dedicó esos 3 años sabáticos a no trabajar y viajar porque, no sé, tenía todos los patrocinadores posibles y usó todos los accesorios y viajó solo y se quedó pegado 1000 veces y tuvo que tuvo que usar todas resolver. las técnicas
posibles y acumuló mucha experiencia. Entonces, yo creo que ese tema de la cantidad de años que alguien tenga en un rubro, en el que sea, y hablando en este caso del 4x4, no necesariamente te dice cuál es la experiencia real. Pero al menos en lo que conozco de Elías y bueno, obviamente lo que sé de mi experiencia, creo que en esos 17 años ha sido bastante constante. Sí, Y hemos tenido rutas muy fuertes como rutas tranquilas, sí, más sencillo. enfocadas a Overland, a llegar Ahora. a un lugar, a acampar, pasar el fin de semana o los días que sea que vayas a estar ahí y simplemente pasarla bien y ya, pues. Es que al final es un tema de que tienes que vivir las experiencias para saber cómo resolver. Por ejemplo, el fin de semana pasado fuimos a una ruta por acá cerca de Santiago y uno de los vehículos desllantó. Entonces, bueno, había distintas maneras de resolver, pero ya por lo menos ahí la mente como que te empieza a Claro. trabajar y tú dices, ok, ¿cuáles son las opciones que tengo? ¿Hay high lift? Sí, hay high lift. ¿Hay gatos high lift? Sí. Ok, podemos utilizar eso. Eh, o los jalamos hacia afuera, hay winches, vamos a resolver. No, sacarlo de la zanja Vamos a primero. sacarlo de la zanja porque estaba muy profundo, entonces el high lift no daba y entonces claro, cuando tú vas subiendo la transmisión baja también y se va quedando abajo los Sí, neumáticos. Entonces, esas son cosas que una persona que no ha hecho eso nunca, puedes tener el equipamiento, puedes tener todo, pero si no lo has hecho, no sabes. No te anticipas pues claro. a lo que va a Incluso, pasar. incluso a veces la experiencia en la parte, como de decir, de la parte teórica, viendo programas, Ujú. viendo televisión, programas de 4x4, ejemplo, uno que nosotros siempre hemos visto que es el Four Wheel Drive Action, Sí, que ahora es Four Wheel Drive 24/7, 24/7. y tú ves a esa gente en Australia, si no han visto ese programa, véanlo, y de verdad aprendes mucho viendo las rutas Sí, y técnicas que usan de rescate y bueno, yo he visto ahí mil cosas que muchas no he tenido la oportunidad de aplicarlas, pero ya las, como dices tú, ya las tienes aquí. Y en el momento en que te toque una situación así, miércoles, yo vi vamos a una vez intentarlo esto, por lo bueno, menos. vamos a intentarlo a ver qué pasa. Y a lo mejor te sale bien, a lo mejor no. Sí. Bueno, en mi caso había muchas personas cuando, no sé si te pasa, cuando uno se va de viaje o cuando la gente sabe que eres viajero así de aventuras y un poco más extremo que un viaje normal, dice, pero no te da miedo quedarte por ahí. Bueno, pero eso es lo que te forja a ti como aventurero. Claro, claro. Si sale todo perfecto, no sabes de qué eres capaz, no sabes Ujú. qué puedes resolver, no sabes cuáles son tus capacidades bueno, vamos a ver, o sea, con las pocas cosas, herramientas que tengo a la mano, ¿qué puedo ¿Qué hacer? hago? Entonces ahí la mente te empieza a trabajar y eso es algo que a mí me gusta mucho de ser viajero, porque eso también me ha ayudado en mi vida personal y en mi vida la parte laboral de mi vida también, que te ayuda a no quedarte nada más en una sola opción, sino, ok, ¿qué opciones tenemos? Y comenzar a elegir. Y bueno, y tú te das cuenta viajando que todo tiene solución. Sí, O sea, siempre, siempre, siempre. Y eso que dices tú de ver las opciones y elegir, eso es útil realmente para absolutamente todo. Casualmente hoy lo estaba hablando con mi esposa, con María Ángela, porque justamente estábamos en el cumpleaños de mi mamá y le regalamos, bueno, nosotros agarramos y le regalamos un jueguito de comedor, una mesa con la silla y estábamos armándolo y tal. Y yo, oye, habían unos seguros que tenías que meter en la madera y yo no tengo el martillo a la mano, ¿qué hago? Porque algunos entraban con la mano, otros no, claro, entonces rápidamente uno ve lo que tienes ahí cerca y dice, esto me sirve. Pac, lo empujé con eso, perfecto. Y así, había que darle vuelta a una cuestión, bueno, no tengo el destornillador a la mano, lo hago con esto. Son cosas que pueden parecer tontas, pero esa habilidad justamente te la crean ese tipo de cosas. sí, Y yo le comentaba a María Ángela que cuando estaba en la universidad hubo un profesor, Miguel Frick, que nos dio auditoría. Él es ingeniero en sistemas, auditor, psicólogo, etcétera. Tipo una eminencia. Y justamente una de las cosas que nos decía como auditor era cuando tú vas a realizar una auditoría, tienes que, cuando llegas a la oficina de la persona donde vas a iniciar la auditoría, ver el entorno y evaluar hasta el portarretrato que tenga en el sí, escritorio, tal esto cual, que tenga acá, y ya tú empiezas a agarrar ciertas cosas, herramientas que te sirven para romper el hielo con la persona, para una serie de cosas. exacto. Entonces eso es evaluar
tu entorno y ver qué te es útil. Y eso lo mismo aplicado al tema de los viajes. Ah, mira, aquí hay un árbol, me puedo pegar el winche de aquí, pero si voy a pegar el winche de ahí, entonces tengo que ponerle un abrazaárbol, ya eso es conocimiento. Correcto. Pero es la mezcla de todas esas cosas que es lo que justamente decías tú. Claro. Bueno, Ricardo y yo nos conocimos cuando llegamos aquí A a Chile. Chile. Bueno, cuando llegué yo, porque él ya tenía, creo que era Yo llegué en un el año más, ¿no? 2016. 2 años más. Sí. O sea, tú tienes 2 años más que yo aquí. Y bueno, Ricardo me seguía en Instagram y ahí, bueno, yo lo seguía a él también y comenzamos como a hablar. Y en el año 2019 arrancamos un proyecto juntos que se llama Clandestino 4x4, Ujú. que es un rally 4x4 que ya tiene 5 años Así es. andando aquí en Chile, que hemos ahí acumulado mucha experiencia junto a otros amigos que también formaron parte del staff, Y algunos forman y todavía forman algunos. todavía, hay muchos que se han ido y otros que han quedado. Y, y ese es un poco nuestro camino dentro del mundo 4x4 en Venezuela y también aquí en Chile, que hemos viajado. Tú has ido para la carretera austral, Sí. yo he recorrido Divino ese viaje. el lugar, yo he recorrido el sur también, el norte. Cuando entré a Chile, que me vine con la camioneta de Venezuela, también tuve la oportunidad. Eso fue un viaje brutal. De hecho, ahí fue donde empezamos a tener más contacto nosotros. Cuando tú hiciste el viaje de Venezuela para acá, son 8.000 y tantos kilómetros. Sí, 8.000 kilómetros exactos. Bueno, por la ruta que me vine. Claro, por la ruta que te Uno viniste y puede... atravesaste BR-319 en Brasil. Yo me acuerdo de muchas cosas de ese recorrido y ahí fue donde empezamos a hacer más contactos nosotros, Exacto. porque miércoles yo decía, este loco se lanzó este viaje solo Y de allá solo. para acá. Yo con mi camioneta, mi perro y mi novia al momento, imagínate. O Claro, sea, y extremo, porque además por la BR-319, que bueno, el que conoce el mundo 4x4 sabe que es una ruta exigente en cualquier época del año, así no lo hagas en invierno, es una ruta exigente sí. y que te enfrentas a muchas cosas. Después, de hecho, uno de los compañeros que se unió a Clandestino, Lorenzo, que también recorrió la BR-319 con una Cherokee que vino de Venezuela para acá, aunque ese sí se lanzó un maratón de loco 15 en días tardó. 15 días. Bueno, es que iban tres personas dentro de la Sí. camioneta. O sea, tres hombres que se iban turnando la El manejada. manejo, entonces manejaban muchas horas al día. Sí, Y ahí empezamos a hacer más match y cuando llegaste aquí nos vimos en una ruta, la de las torres. la de las Ajá. antenas o las Sí, las torres, torres. subiendo por la avenida Las Torres justamente, que hicimos ahí en la montaña, organizada ya ni me acuerdo por quién, ahí te conocí a ti, a Edgar, que también estuvo en Sí, estaba clandestino, William, Lorenzo, estaba, William. bueno, varios de los que actualmente todavía siguen Sí. activos aquí en Chile. Y, y bueno, eso, a mí me gusta, bueno, el turismo que he hecho aquí en Chile me ha gustado mucho. Esto es un tema que quizás toquemos más adelante en alguno de los episodios que te lo iba a proponer para tocar. Y es que Chile es el país de los portones. De los coliguachos. ¿Sí? Porque es que es increíble cómo trancan aquí los pasos. O sea, como que no hay un tránsito libre y relajado. Tú llegas a una playa, entonces está todo trancado por Eso portones. definitivamente, y lo voy a anotar de una vez, Sí. eso va a ser un tema para un capítulo. Y es un tema bien Y, álgido y y me bien... gustaría que alguno de ustedes, alguno de los chilenos que nos sigue y que vea este podcast, se una como invitado a ese capítulo, Sí, para tener directamente la opinión, porque exacto. nosotros no estamos diciendo, yo sé que Elías no lo está diciendo con miras a criticar a Chile por esto, pero es una situación que Se lamentablemente sufren todo. afecta no a nosotros, a cualquiera que quiera hacer viajes estilo Overland, estilo 4x4. Hay demasiados lugares privados, sobre todo acá Sí, en el centro, en la zona central, sí, según lo que tengo entendido, porque hacia el sur y eso no me metí a inventar muchas rutas hacia afuera de carretera, pero aquí en el centro pasa muchísimo, Cajón del Maipo, donde sea que vayas, te metes por rutas de tierra y de repente un coliguacho, un portón, algo y se acabó la ruta. De hecho, cuando estábamos haciendo, ¿te acuerdas que hicimos una exploración
para lanzar una válida de clandestino en cajón. nieve, que la queríamos Sí. hacer en el cajón del Maipo y fue imposible. Imposible, fue Perdimos frustrante. el fin de semana y fue totalmente frustrante. Fue frustrante porque Voy a ir anotándolo aquí. uno viene con la mentalidad de, por lo menos en Venezuela sí hay propiedad privada, pero uno llega, abre por lo menos en los llanos venezolanos, que son puras fincas, ganadería, agricultura. Pero uno llega, abre la reja, la cierra de nuevo. Si te consigues al dueño, hola, ¿cómo estás? Me trancaron la reja. Sí, sí, tranquila. Ah, Es que si no dale. se me escapan los animales, tranquilo, sigan disfrutando. Y eso sí, de repente, mira, no se salgan de la ruta para que no me dañen tal cosa, lo que sea, Exacto, pero exacto. normal, pues la gente lo respetaba mucho. Entonces, eso te permitía poder meterte en un Google Maps, en cualquiera Anotado. bien, en un Google Maps a planificar tu ruta. ¿Qué nos ha pasado a nosotros acá? Que para nada es crítica, más bien es una observación importante para crear conciencia o para que la gente sepa cuál es la problemática que está ocurriendo y que afecta al turismo Claro. y que afecta a cualquier persona que viva aquí, sea chileno o no. Es que uno se metía a planificar las rutas en Google Maps y perfecto, y podías llevar a cabo tu ruta. Yo llegué acá, un país bellísimo, que yo decía, wow, aquí Hay hay que lugares recorrer, brutales, pero de brutales. todo. Y empecé a hacer mi planificación de ruta, y cuando llegaba, un portón. Entonces trataba de darle la vuelta, otro portón. Claro. Entonces me iba por otro lado, O lo otro que les portón. pasó, ¿te acuerdas que en Malalcahuello les pasó algo también a ustedes que estaban haciendo la ruta, llegaron hasta un punto y alguien les dijo, epa, no pueden Sí, meterse por aquí? y era una Una vía que vía no había pública. portón, era Una una vía vía pública. pública totalmente, y yo lo que quería era llegar a un cerro donde estaba un punto de la frontera Claro. con Es que Argentina. ese es el tema. Justamente diste en un punto clave. Porque no es solamente el hecho de la propiedad privada y que uno quiera ser abusador y meterse un fondo, una finca Exacto, y lo que sea. Y no, déjame pasar porque soy yo. No, se supone que si es una propiedad privada, bueno, ya, está bien. Hay límites en las cosas, obviamente. Pero hay muchas rutas. Cuando hicimos la de Topocalma para la primera válida clandestino nos pasó lo mismo. Rutas que tú las ves marcadas en Google Maps y son rutas públicas, que tienen código de eso, ruta, ajá, todo, o sea, numeración, toda la cuestión. Y llegas a la ruta y hay un coliguacho, o hay un portón, o hay algo, y tú dices, ya va, pero si esto es una vía pública, ¿por qué se cierra? Yo sé que eso aquí en Chile incluso ha sido una crítica, no de nosotros, a nivel de redes sociales, de bueno, y ha noticieros, de habido no sé qué. peleas Han súper, habido peleas hasta en que si el lago, una vez pasó algo también con se han un lanzado político piedras, palos, en un cosas, lago que no, es que esto es mío, que no sí, sé qué, y eso es algo público también. Entonces, yo creo que eso es algo que sí hay que llamar un poco la atención ahí y ver qué pasa y ver qué se puede hacer si es que se puede hacer algo. Ojalá que sí. correcto. No, ese tema va a estar bueno, por eso le decimos, si hay algún amigo chileno que nos siga y quiera formar parte de ese capítulo, por favor escríbanos, bien sea la cuenta de Ricardo o la mía, fotógrafo en ruta o venezolano en un viaje. O cuando abramos ya, bueno, que es cuando vean este capítulo ya va a estar abierto el Sí, canal de YouTube y también nos pueden dejar ahí en los comentarios cualquier cosa. correcto, correcto. Sí. Volviendo al tema de la experiencia y volviendo al tema de qué nos fue haciendo crecer en el mundo 4x4. A veces, y por ahí tú mencionaste, fíjense cómo inició, cómo inició el cuento. Yo en un Jeep Wagoneer del año Ajá, 80, y tú en un Toyota, ¿cuál era el modelo? en El carro de tu papá? era Ah, el Sky, el Sky, en sí. un Toyota Sky. Ya vieron por dónde, yo creo que ya saben por dónde voy. Toyota, Los eternos rivales. Jeep, los eternos rivales. En Venezuela, Caracas versus Magallanes. Aquí la U Contra contra, Colo Colo. contra el Colo-Colo. Sí. Y esa rivalidad, que es mejor, que si Toyota es mejor, que si Jeep es mejor, etcétera. Ese va a ser otro tema en un capítulo, no lo vamos a caer hoy. Pero cuéntanos, tanto a la gente que nos escucha como a mí, porque esa parte no la sé. Después de ese Toyota, ¿qué vino? Después de ese Sky, ¿qué otro vehículo vino en el haber de tu familia en el que tú digas, bueno, recuerdo este vehículo por esto? Y cuando de repente ya empezaste a tener 4x4, ¿por qué vehículos has pasado? Yo creo que todos Toyota. En Sí, mi caso he variado un poquito de marca porque he sí, tú pasado sí por has Jeep, por variado Suzuki, bastante. por Toyota. Sí. Actualmente estoy en Toyota, sigo siendo Jeepero.
y eso hace polémica aquí. Sigo siendo jeepero de corazón, pero actualmente tengo un Toyota. Cuéntanos un poquito de Mira, eso. como te digo, no hubo camionetas nunca, pero siempre hubo una tendencia a vehículos japoneses, Ok, de marcas japonesas, por el ok. tema de la durabilidad, etcétera, que ya conoces ese argumento. Fue ese Sky, luego mi papá tuvo otros Toyotas, tuvo un Celica, pero siempre fue como más deportivo, pues. Más racing Sí, más que, racing. que 4 De por hecho, mi primer auto fue un Toyota Celica del año 92, que se le suben los faros así. Ajá, me acuerdo. Súper Una bonito ese belleza, carro. una belleza. Brutal. 2.0, sincrónico, mecánico. Maravilloso. Y ahí, cuando yo tenía ese Celica, yo le dije, hubo un punto en el que en Venezuela se hizo muy popular el tema del 4x4 en el año 2000, sí, por ahí, en los años 2005, 2006, que empezó como duro el Yo creo que, fundraise. yo creo que un poquito antes, pero sí, por ahí. No, pero ahí fue como, así Bueno, cuando como empezó Funrace cuando ya es empezó el otro... fundraise, ahí fue como una locura, que todo el mundo quería tener rústico, Sí. y yo quería tener el mío, como que quería probar otra cosa, y quería como ir a la playa, comenzar a viajar, entonces, y escogí una Toyota Meru, que es la serie 90 Ujú. del año 2007, esa la sacamos de agencia, creo que ha sido el único auto que yo he sacado de agencia. Un paréntesis. Toyota Meru. Importante eso. En Venezuela, en algún momento, cuando empezaron a salir los Land Cruiser, la 90, la 120, el 200, etcétera, todos se les colocaron, Toyota hizo esa campaña de colocarle nombres de lugares de De, Venezuela, te- de los de tepuyes Tepuyes principalmente. claro, entonces que si la Merú, el Roraima, la Autana, etcétera. Por eso tienen ese nombre, pero realmente es un Land Cruiser Serie Serie 90 90, o una correcto. Prado 90. Eso, Que eso. actualmente yo tengo la Prado 120, después está la 150, etcétera. Continúa. Pero yo sí me quedé como digo, yo sí me quedé entonces con esa filosofía de las marcas japonesas. Japonés. No importa, o sea, no he tenido otra cosa que no sea Toyota. ¿No? Y, He con, y- pasado. y con tu papá envenenándote la mente que no, ninguna otra marca menos. No, pero mira, o sea, yo puedo tener Suzuki, podría tener Nissan, podría tener Mazda, Claro. bien, Toyota, Pero te quedaste eh, pegado en Toyota. Subaru, pero sí, me quedé pegado en Toyota, tuve esa primera Prado Serie 90, después me pasé a Hilux, la 2.7, 2010, 2009, luego me volví arrepentido a la Meru porque la Hilux me parece muy incómoda, Y a la lenta, era sobre más todo el lenta. asiento era muy incómodo, y luego de esa Meru pasé a un Serie 70, específicamente un 78, que es el que llaman Longban o Ajá. el Trupi. Ese fue el primero, uno plateado. Y después ese era nacional, porque en Venezuela se ensamblaban, durante muchísimos años se ensamblaron los vehículos Sí. Toyota, que me imagino que después exportaban eso quizás a otros países de Sudamérica. Y ese en específico lo habían ensamblado en Venezuela. Pero después se me metió en la cabeza que quería uno japonés, o sea, importado japonés. Entonces ese fue el azul con el que me vine luego para acá. Ok. Sí. En tu caso, ¿qué? No, yo inicié, bueno, lo que nombré hace rato, con una Cherokee XJ, Ok, una Jeep Cherokee XJ del 95, que era la High Output, eso era 4 en línea, o sea, 6 cilindros, 4 en línea, no, 4.0. eso es 4.0. Y de verdad que me encantó esa camioneta. Esa camioneta la tuve como 3 años más o menos. Ahí me cambié. Bueno, también tuve dos percances en la camioneta de que me intentaron robar. Ya el tema de la delincuencia en Venezuela, que era un desastre en ese momento. Y en dos ocasiones intentaron quitarme la camioneta. Gracias a Dios no pasó nada. Gracias a Dios no me la lograron quitar. Pero, oye, con la misma cuestión yo dije, mira, ¿sabes qué? La voy a vender. Me voy a Claro. comprar un carrito pequeño, un auto pequeño para moverme en la ciudad tranquilo, me alejo de esto un ratico porque la tenía equipada y, y duré menos de 6 meses con el carro, un Clio, y me lo robaron. Ah, Entonces, simplemente era conmigo la sí, cuestión. Me tocaba. te la tenían aplicada a ti. Ahí vendí, bueno, pasé, imagínate, de Jeep a Renault, después a un Mitsubishi, un Lancer, pero el 1.6 manual. Bien.
Y de verdad, excelente Una ese carro. maravilla. Pero lo tuve en un periodo de verdad muy corto, porque ahí nuevamente volvemos a lo que hablábamos hace rato, la pasión por el 4x4. Exacto. Lo tuve un periodo muy corto y llegó un momento que dije, no, ¿sabes qué? Yo quiero volver al 4x4, quiero volver a tener mi camioneta. De verdad que no me hallaba en un carro pegado al Claro. piso y no poder ir a rutas, no poder llegar a lugares más bonitos que lamentablemente las rutas no sirven para un carro pequeño. Sí. Entonces ahí me compré otra Cherokee, una 2001, que esa era 3 bobinas, ya no venía Ok. con distribuidor. Ah, bien, mejor. Esa era brutal. Esa camioneta. Invencible. Si amé la primera, esa la amé más. Claro. Y mi meta era en algún momento comprarme un Wrangler. Ok. Pero bueno, allá era más difícil. Sí, Aquí también es difícil porque no son nada baratos. sí, pero no habían Y por como eso no muchas lo tengo. opciones allá. Había poco, No había habían poco. opciones. Estaba que si el Más, TJ, los claro, viejos, pues. los más viejos. Y ese es justamente uno de los temas que cuando lleguemos al capítulo de Jeep versus Toyota va a salir. La competencia a veces de un vehículo Toyota mucho más nuevo a un vehículo que ya tiene 15 años dando rosca por ahí, Claro. de la marca que sea. Entonces, bueno, ahí con esa Cherokee, con la 2001 también duré varios años, hasta el 2015, que lo vendí, preparándome ya, reuniendo el dinero y eso porque me venía en el 2016. Claro. Ahí me vine, en el 2018 me compré un Suzuki Jimny Jimny, el 2000 modelo anterior sí, del año 2018, primera vez que me compraba un carro nuevo de completamente, agencia. de agencia, así, escogiendo el color, todo, y yo, Qué qué maravilla. experiencia tan buena. Sí. Y exacto, ese es bueno, ahí salté a japonés y tú feliz saltando a No, japonés. después vino el Jimny, el New Jimny, Claro. que no lo Sí, no, por mencionaste. eso, o sea, salté a japonés en ese momento, pero Ah, después claro, ok, vino ya que claro. me calenté la cabeza cuando salió el modelo El nuevo nuevo. del Jimny y dije, no, yo tengo que tener este carro. El Sí. otro tenía 11.000 kilómetros. Pero esa estaba bonita también. 11.000 kilómetros nada más, lo tenía levantadito y tal. Bueno, Súper en sencillo. ese fue que hicimos la ruta, la La ruta primera de los toros. ruta de clandestino El para reconocimiento de reconocimiento ruta, de ruta. este tarajayo montado de copiloto Bueno, los así dos, porque y el asiento, el techo aquí. sí, se Pero comportó de sí, maravilla, se yo me portó acuerdo que fue súper una bien. locura. De verdad, yo estoy encantado con los Jimny. Y incluso puedo decir que extraño un poco el New Jimny. Sí, El modelo nuevo, cuando lo tuve, que le saqué 20.000 kilómetros antes de venderlo, fue excelente vehículo. Ahí hice la carretera austral justamente en ese, en exacto. ese carro. Y bueno, se me dio la oportunidad en el 2020 de comprarme la Prado 120 2008. Y me ha ido muy bien, pero bueno, es un dragón en el consumo de gasolina y también eso me limita un poco el tema de los viajes actualmente. Sí, eso es un tema Pero lo hice también. más que todo por oportunidad y por espacio. Sí, Por espacio. claro, pues que el Jimny también, oye, incluso el cuatro puertas tampoco es que tiene mucho Mm. espacio, o sea, al Le final falta. es más o menos lo mismo. Sí, sí. Entonces, sí, De hecho, el mismo motor, es todo igual. Es todo igual. La suspensión es la misma. Exactamente igual. De hecho, bueno, ya si quieres colocarle suspensión para levantarlo, entonces o el Manemú, por ejemplo, está usando la misma suspensión y le pone un suplemento más arriba y ya. Eso es lo mm, único que están haciendo. ok, Todavía no han sacado un espiral un poquito más alto, porque obviamente el carro pesa un pelo más que el claro, pesa anterior. un poco más Porque que el el... anterior pesa, el de 2 puertas pesa como 1.100 kilos, una cosa así. Nada, sí, es súper 1.100 y liviano. algo, es muy, muy liviano. Bueno, pero es que ya va, la Cherokee pesa 1.400 o Mm, 1.500. sí, Están por ahí. tampoco es Tampoco es que, mucha porque la como no diferencia. tiene chasis, es unibody, es bastante liviano. Bueno, entonces sí, o sea, hemos tenido al final experiencias diversas en diferentes rutas y yo creo que eso también es otro tema. Aquí, bueno, ya en el teléfono tengo anotado como 20 Todo. temas, 20 capítulos diferentes y seguirán saliendo más, pero hemos tenido experiencia, que es a lo que iba en diferentes tipos de rutas. Rutas muy sencillas, Correcto. rutas muy fuertes, rutas que uno se ha tenido que devolver porque no puedes completar. Tengo una que me pasó sin Venezuela y fue un domingo además y pasamos toda la madrugada hasta las 4 o 5 de la mañana Ujú. metido en ruta y no la pudimos completar.
y dale para atrás. Fue una ruta muy, 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 muy exigente. No, y sobre todo varios tipos de ambientes. Y Sí, como venimos de Venezuela, que no es lo común, el manejo en nieve, sí, aquí hemos aprendido bastante de eso también y hemos aprendido bastante de nuestros amigos chilenos de cómo se maneja en ese ambiente, el tipo de conducción que hay en nieve y es fascinante también. claro. De hecho, Y, cuando llegué, uno de mis primeros trabajos, o el primer trabajo, fue en Valle Nevado, en el hotel. ok, Y no, estaba como botones en el hotel, o sea, haciendo de todo un poco, hasta de parquero, de parquero en el estacionamiento. ok, Y nos dieron un entrenamiento de conducción 4x4 en nieve. ok, A todos los botones. Y cómo poner las cadenas de nieve y no sé qué. Y nos dieron una inducción de verdad que fueron varios días bien, intensos, muy, muy, muy buenas. Que hasta el sol de hoy le sigo sacando provecho. Entonces, claro. fíjate, un trabajo que yo pensé, aquí voy a aprender a conocer gente, a relacionarme, pero no pensé que fuese a agarrar ese conocimiento técnico ahí. Para los viajes. Y excelente, Bien. excelente. Entonces, bueno, yo creo que a grandes rasgos, o grosso modo, eso es un poco de quién es Elías Rodríguez, quién es Ricardo Sequera. Eh, Traemos una trayectoria continua del mundo del 4x4. Queremos seguir agarrando experiencia, queremos seguir viajando, seguir conociendo Chile y Latinoamérica en general, o el mundo, obviamente. Algunos viajes serán en avión también, que también tú has hecho varios, yo he Claro, hecho claro. algunos, no necesariamente a bordo de un 4x4. Ojo, O lo haces habla, el viaje en avión y alquilas un eso, cuatro por y, cuatro y lo hablábamos antes de iniciar la grabación. El Overland, saliéndonos del 4x4 un poco, yéndonos al Overland, no es solamente en un vehículo 4x4. Puede ser en una moto, puede ser en un Exacto. auto, un vehículo Auto pequeño, pequeño, 4x2, mediano, lo que lo sea. que sea. Hasta en bicicleta hay gente que hace Overland, y conocí de hecho una alemana que me visitó en la tienda hace tiempo. eh, y su historia es justamente en bicicleta y con un perro Wow. recorriendo Latinoamérica. Bueno, Entonces, es que imagínate. justamente el concepto de Overland, si tú lo lees, es ser autosuficiente con el vehículo que tengas. No es Claro. necesariamente una camioneta y no necesariamente tiene que estar súper equipada y todo el tema y gastar millones y millones Sí, en colocar accesorios a tu vehículo, al que tengas, sino que sencillamente es lanzarte a conocer. claro. Y bueno, eso, ser autosuficiente, poder acampar, poder cocinar, poder seguir adelante en un Así es. ambiente fuera de tu casa, Así es. pues, Y fíjate un que ambiente algo que nativo. también me hizo aprender mucho aquí, ya estando acá en Chile, en el año 2020, basado justamente en esa experiencia de usuario y sí, de usuario, más que todo, y que uno en el camino como usuario vas agarrando mucho conocimiento técnico de cada uno de los accesorios, de cómo los instalas mejor o cómo son más útiles realmente para ti. Ahí fue que decidí con un amigo abrir una tienda de accesorios 4x4 en Chile. Bien, sí. Entonces, no solamente venta, instalación, asesorar, realmente asesorar al cliente. No es solamente vender, era decirles, mira, Exacto. esto es lo ¿Para qué que... quieres eso? Exacto, es iniciar la conversación con el cliente. Tienes este vehículo, ¿qué quieres hacer con él? ¿A dónde quieres llegar? Y no me refiero al lugar, ¿a dónde quieres llegar en equipamiento? Ah, es que yo al final del camino quiero todo esto, pero ¿para qué lo vas a usar? ¿Realmente te hace falta? Muchas veces hay gente que quiere montar un montón de accesorios que no le hacen falta. Otro capítulo. Spoiler, otro Sí, capítulo. Un montón de accesorios que realmente no le hacen falta. Y cuando tú conversas con la persona y te sientas con él a hablar de eso, ahí es donde explicándole y dándole luces de diferentes cosas, realmente no me hace falta eso. Mejor esto. hay muchas Y personas que se lo montan nada más para que se vea bonito y ya. claro, claro. Bueno, y ya eso es elección. Claro, eso Pero es si te vas a válido. la utilidad, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Sí, Y estuve 3 años en total en ese proyecto, hasta que, bueno, por diversas razones ahí se disolvió la sociedad y eso, me separé de la sociedad, esa tienda continúa. Y ahora estoy en otra tienda slash taller, taller. porque no solamente tenemos accesorios 4x4 e instalación, sino todo el tema de servicio, mantenimiento, cambios de aceite, etcétera, frenos, Exacto. toda la parte mecánica, pues.
Pero igual con el mismo concepto, asesorar al cliente realmente en lo que necesita y no, a veces uno sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Entonces, ahí he acumulado mucha experiencia en diversas cosas porque además no es solamente yo no me la doy de que soy el que sabe más ni nada por el estilo, sino que muchas veces aprendes de los clientes también. Sí. Te llegan clientes, tengo un cliente que tenía hace un tiempo, tengo tiempo que no lo veo actualmente, que es un señor que debe tener como 80 años Ok. y tiene un Land Cruiser 80, tiene dos 80 Wow. realmente, uno Lexus, un Toyota. Y viaja a cada rato con carpa de techo, con su esposa, ellos dos solos, y anda con winch adelante, winch atrás. O Por si sea, acaso. esa camioneta está equipada hasta donde, pero está equipada con lo justo y necesario. Claro. Realmente no tiene accesorios de más. Incluso él llegaba a la tienda y tú le decías, mira, Francisco, me llegó esto. No, yo no necesito eso. Está súper claro en qué necesita y qué no. Y Pero ese es tú, un tipo que también nos enseñó mucho a nosotros. sí, claro. Pero tú sabes que eso también se aprende porque con una asesoría muchas veces no lo ves. Pero tú tienes En la que poner experiencia, a en el prueba terreno. tu camioneta y comenzar a salir. Y hay muchas personas que creen que hasta que no tenga todo lo mejor y hasta que no tenga mi No voy a camioneta equipada salir no voy a salir. Y es al revés. Tú tienes que salir para ver qué tienen los y demás ver qué me hace y para falta. saber qué te hace falta y qué te gustaría a ti tener, porque quizás, no sé, a mí me pasaba que yo quería tener un generador eléctrico para poner aire acondicionado en mi carpa. Ujú. Y yo veía las otras carpas con aire acondicionado en Venezuela, porque bueno, es un tema de que hace calor en las noches en los lugares donde acampamos. Y hasta que lo tuve. Y ahí fue cuando dije, ok, esto es muy útil, Claro. lo voy a seguir manteniendo. Ahora fíjate, imagínate que tú te hubieses venido, tú hubieses trasladado esa idea a Chile. Te vienes a Chile y no, yo voy a tener un generador porque voy a poner el aire acondicionado. No te hace falta. Claro, no hace Porque falta. así sea en verano, tú acampas en un lugar y hace Y frío, hace la frío, sí. temperatura baja. Entonces aquí es lo contrario, que tienes que tener una calefacción. Una calefacción, Mucha sí. gente, de hecho, opta por tener calefacción por Es eso. al revés. Es al revés. Bueno, Entonces uno tiene que trasladar también esos conocimientos y esa experiencia de qué me sirve y qué no a la realidad del lugar donde vas, exacto. del lugar donde Donde vas a estás. estar viviendo y Ujú. donde vas a hacer vida, por lo menos, o los viajes que vas a hacer en el sitio, en el terreno. Claro, claro. Así que bueno. Bueno, yo creo que Yo creo que es ya. suficiente hablar de nosotros, Sí, y comencemos ya en el siguiente capítulo, capítulo número 1. Ojalá ya tengamos un nombre para ese momento y ya entremos en materia como tal. Y bueno, si les gustó este video, obviamente me gusta aquí en YouTube por los canales que lo publiquemos y apóyennos con este proyecto que la idea es que crezca bastante, la idea es que ustedes participen en el podcast. exacto. Ya hemos hecho contacto con algunas personas que queremos tener de invitados acá y bueno, nada, la idea es educar, la idea es crear en más personas la pasión por el 4x4 respetuoso, el Eso. 4x4 Responsable. responsable y también generar más turismo dentro y fuera de las fronteras chilenas. Así es. Y bueno, sigue activa la dinámica. Bueno, para este video no vamos a tener nombre todavía. No, este video se va, Pero no sé podcast de sin dónde lo nombre. vamos a. Vamos a ver cómo abriremos un canal en YouTube ahí momentáneo, Sí. sin nombre, con cualquier cosa. Bueno, Y irá. bueno, con las sugerencias de ustedes, después le cambiaremos el nombre al canal. Yo creo, y ojalá ustedes nos puedan ayudar con esa información, estuvimos investigando y no encontramos otro podcast en Latinoamérica de 4x4, de Overland, de todos estos temas. Si hay alguno, déjenlo en los comentarios para saberlo, para verlo también y Eso, enriquecernos nosotros de esa información. Y si no lo hay, bueno, seremos el primero. los primeros. Bueno, muchísimas gracias por ver este capítulo 0 de el podcast 4x4 sin nombre. Y para nosotros un gran placer estar de este lado de la pantalla. Esperamos que hayan disfrutado este video. Ojalá que sí. Cualquier pregunta, cualquier consulta, estamos a la orden. Ricardo Sequera, Elías Rodríguez, fotógrafo en ruta, venezolano en un viaje. Y será hasta el próximo episodio. Chao. Chao.